Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy el ingeniero Luis Quiroz en un video más para nuestro canal de Global Invent y hoy día nos encontramos con el maestro Ángel Soto. El maestro Ángel Soto también forma parte de nuestro catálogo de maestros de obra, el cual también ustedes les invito a que puedan formar parte a través del curso de maestros de obra que dictamos todas las semanas y que poco a poco, bueno, estamos incrementando aún más las personas que se vienen capacitando. Nos encontramos en un proyecto que ya les voy a contar un poco la historia, que se encuentra en el proceso constructivo de cimentación, habilitado de armado de acero, de parrilla de zapatas y columnas. Y entonces acompañen, vamos Ángel, a ver, enséñame tu obra. Vamos por acá, acompáñennos. La cancha. ¿Cuánto tiempo ya vienes trabajando todo este habilitado, Ángel? Una semana, hice una semana. Una semana. Sí, una semana ya con ahora son una semana con 2 días. Ujú. Ya vamos habilitando. Y en el transcurso pues hemos empezado a notar que había ciertos problemas con el plano que usted nos envió y con la excavación que ya se había hecho Para que las anteriormente. personas un poco puedan entender cuáles son los problemas de los que nos menciona nuestro amigo Ángel. Resulta que este proyecto, nosotros, bueno, casi como todos los proyectos en Global Invent siempre empiezan de un asesoramiento. A través de ese asesoramiento, el cliente, una persona que necesitaba realizar una inversión en este proyecto, que poco a poco la está haciendo, tampoco no es que la vaya a terminar de golpe. Resulta que ya había contratado a un maestro de obra, el cual su primer contrato era realizar las excavaciones, Ángel. Sí, ya estaba hecho. Entonces esta persona avanzó con las excavaciones y ya prácticamente dejó los huecos establecidos. Ujú. Ahora, cuando nosotros hemos hecho el proyecto, hemos establecido ligeramente la posición existente de las columnas que este albañil había empezado a trabajar, pero ellos no tenían planos todavía. O sea, cuando hemos venido a supervisar la obra, no tenían planos. ¿Qué hemos tomado de decisión aquella vez que vinimos? En primer lugar, la obra no tenía ningún plano y entonces el cliente, yo le pregunté, pero señor, ¿no? ¿De qué tipo de obra es la que usted necesita? No estaba orientado el propietario. Necesitaba por lo menos saber, oye, de qué tamaño van a ser mis zapatas, a qué profundidad lo voy a hacer, de qué tamaño van a ser mis columnas. Entonces, ese día conversamos bastante con el propietario y entendimos que él necesita un espacio grande, algún día que esto lo pueda alquilar como un local, como un taller, porque estamos ubicados ahora mismo en Manchay, una zona de Lima. Entonces en esta zona se consolidan algunos negocios, algunas fábricas. Entonces le dimos, oye, la idea es un espacio grande, columnas altas, para que yo algún día lo pueda utilizar como una ferretería, un negocio, un alquiler, cualquier cosa. Perfecto. A partir de eso, nosotros le ofrecimos elaborar el proyecto. Él solamente quería el cerco, pero el cerco por lo menos un cerco analizado, un cerco que en un futuro me pueda servir para yo ponerle un techo, dos techos, tres techos. En este caso el cliente quiere un edificio para 5 niveles en esta zona. Entonces hicimos esos cambios en lo que el propietario paralizó sus actividades. Hicimos esos cambios y hemos generado los planos más básicos para empezar este trabajo, son los de estructuras y los de arquitectura. Y también hemos replanteado todo el perímetro. Entonces cuando hemos ubicado nuestras columnas, era necesario hacer el trabajo de replanteo aquí para ver si es que tal vez ligeramente teníamos que mover algunos centímetros esos ejes, ¿no? Y eso es justamente lo que encontraste, Ángel. Cuéntanos, Sí, ¿cuál fue el primer panorama que encontraste acá? mire, el primer problema que acá se ha encontrado es que con los planos no coinciden la excavación, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que acá se está solucionando es hacer un nuevo replanteo prácticamente. Y pues, Replanteo para entender en la cimentación, ¿verdad? claro, en Lo la que pasa es que los cimentación. huecos que nos habían dejado el primer maestro no era un maestro que forma parte del catálogo de Global Invent, había dejado huecos aproximadamente de 250, 260. Pero no porque no se le haya dicho, sino simplemente porque excavó Claro, un porque él poco más de quiso, la cuenta. claro, porque ¿Sí? Excavó un poco más de la cuenta. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una excavación mucho más grande de lo que me dice ahora mi plano? Que puede pasar. Ángel no es responsable de la excavación, fue un tercero, pero él tiene que llenar su zapata conforme el plano. ¿Cuánto dice el plano? el plano indica 220 por 220, pero la excavación está 250, 260. Entonces acá hay dos alternativas. Una, que nosotros podríamos llenar un volumen adicional, lo cual es un poco más de costo para el propietario. Hemos sacado aproximadamente casi 2 metros cúbicos, ¿no? Por cada Por zapata. cada zapata, 2 O metros sea, si cúbicos. nosotros llenaríamos toda la zapata
conforme está el hueco, claro, sería más práctico para ti, ¿verdad? Claro, Pero estaríamos llenando 2 cubos por zapata y son 9 zapatas que vamos a hacer, entonces son como 18 cubos. 18 cubos Es de un más. costo muy importante de analizar. Y la segunda alternativa es encofrar, ¿no? Esa es la opción que Ese es más Ángel económico, es ha más tomado económico. con el cliente, ¿no? Claro, Encofrar y de todas maneras vamos a llenar solamente el volumen que decía el plano. Ese era el primer problema, ¿no? claro, el primer problema es ese. Muy bien, antes de nosotros avanzar en el trabajo de, se puede decir, de colocar las columnas en este proyecto, nosotros tenemos que hacer el trabajo de trazos, nivelación y replanteo. En este caso se replantean los ejes. Si se acercan, por favor, vamos a ver que este proyecto, por más básico que sea, debe tener unos ejes, ¿no? Acá tenemos eje A, eje B, eje C. Esta es la parte final de la edificación. Todo este es el área del proyecto, pero no se va a construir todo. Solamente se va a construir una, una parte, una forma en L, básicamente, ¿no? Una L y esta parte de acá. Entonces, aquí tenemos estos ejes. Aquí, por ejemplo, yo tengo un eje de 480, 480, 480. Entonces, el problema era si nosotros, vengan por acá. Si nosotros ubicábamos nuestras columnas según los ejes, ¿cómo quedaban las Claro, columnas, Ángel? me manda, pues, ¿no? Según el eje del final de la columna, al eje de esta columna, me manda acá, el eje De la de la columna en el plano. columna. Entonces, es muy, muy extremo, muy allá, ¿no? Entonces, lo que acá se está haciendo es un nuevo replanteo, pues, ¿no? Para poder corregir todo eso. Ujú. Lo que indica Ángel es que la columna quedaría ligeramente excéntrica del centro de la columna. Eso es lo que indica. Aproximadamente hemos visto casi como unos 25 centímetros acá. Claro, Pero cuando nosotros nos vamos más allá, va va aumentándose aumentando el esa volumen. separación de tal manera que las columnas casi terminan en una esquina de las zapatas, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es cambiar de 4,80 m a 5 metros al 5 eje. metros. ¿Encaja igual en nuestro diseño estructural? Sí. Esos cambios los tendríamos que tomar nosotros. Un maestro de obra no puede hacer ese cambio. Tiene que consultar a la oficina, o en este caso al proyectista, para que pueda tomar esa decisión. Como este proyecto todavía va a ser algo versátil, no se tiene identificado si acaba de haber un muro, un cuarto, un dormitorio, una sala, una cocina, no. Tiene que ser solamente la estructura, porque este cliente lo único que quiere es cercar, pero cercar con una buena estructura que le permita construir más pisos. Entonces, se tomó la decisión de correr los 20 centímetros, con lo cual todas nuestras columnas ya calzan Ya coinciden ya en, con la en las excavación. excavaciones. Ese sería uno de los problemas que encontramos en esta etapa del proyecto. Lo otro es que nosotros tenemos que nivelar, tirar una línea por completo en todo el perímetro con el vecino y ver y medir, controlar si es que este alineamiento de mi vecino realmente está correcto. ¿Por qué? Muchas veces encontramos pues desnivel a nivel de los muros. Y este alineamiento es lo que me va a dar a mí mi límite de propiedad. Acérquense un poco más. Ángel, si yo considero, ya esta es una pregunta para poder también compartir un poco más de conocimiento. Si considero que este es mi límite de propiedad, ¿cuánto es lo que debería separarme hasta mi columna? Esa junta debe estar 5 centímetros libre, ¿no? Del límite de propiedad a la columna que se va a realizar. ¿Por qué se deja esa junta? Ese es por los movimientos, ¿no? Porque no puede estar dos estructuras juntas, no pueden estar. Tienen Muy que bien. estar aislados. A eso nosotros le llamamos la junta de separación sísmica. Eso también está especificado en el plano. Lo más básico que uno tiene que hacer cuando hace un cerco, entender que este cerco va a formar parte de una gran masa de estructura, tiene que estar separado. Entonces, en este caso son 5 centímetros que se han dejado, que tienen que contabilizarse del perímetro del vecino hacia acá. En teoría, el vecino debió dejar también Claro, una parte. debió dejar. Y debería dejar. Este cerco parece que solamente es un cerco provisional. Yo no veo una estructura realmente como para una construcción pues de 5 o 6 pisos, ¿no? Simplemente es un cerco perimétrico normal. Nosotros dejamos nuestro espacio y construimos dejando esa junta sísmica. Al vecino le correspondería dejar una junta sísmica equivalente a la cantidad de pisos que él desea construir. Entonces, dejamos nuestra junta sísmica y lo que hemos verificado al tirar un nylon es un cordel, un alineamiento de un extremo al otro extremo, es que todo el muro está dentro, no hay mucha variación, con lo cual nos va a dar la tranquilidad de colocar todo nuestro alineamiento, hasta ahora, ¿no? Muy bien, lo otro, acércate un poco más.
es el tipo de suelo, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros ya previamente hemos conocido este tipo de suelo. Cuando nosotros como proyectistas hacemos varios proyectos, vamos teniendo un criterio profesional. En este caso yo puedo ver un tipo de suelo y sé aproximadamente cuánto va a resistir este suelo. No es tan necesario hacer todo un estudio de suelos para que yo como profesional, viendo el suelo y viendo otras características, según todos los proyectos que ya he realizado, sea una persona tal vez o un profesional que no tenga un dato por lo menos para estimar una resistencia de este tipo de suelo. Estamos viendo una arena ligeramente tiene alguna concentración de arcilla, por eso que es algo cohesiva, vemos que los cortes están verticales. Estos terrenos aproximadamente soportan de 10 a 12 toneladas por metro cuadrado. Estos terrenos que vemos acá, de 10 a 12 toneladas por metro cuadrado. Entonces, con esos datos, nosotros podríamos fácilmente estimar también nuestros cálculos estructurales, sabiendo que tenemos un nivel de seguridad que se puede decir que nos protege. Cuando uno hace un estudio de suelos, usualmente en el reporte te aparece un dato del estudio de suelos, pero tiene un nivel de seguridad, digamos, pues casi igual a 3. O sea, si yo encontré una resistencia en el campo de 30 toneladas por metro cuadrado, yo a usted, como profesional y como propietario, le digo que es 10, nada más. Entonces, hay resistencias muy mínimas que es imposible, pues, de estar fuera de la probabilidad de encontrar, ¿no? Y en este tipo de suelos, como ustedes lo ven, no les puedo hablar de otro tipo de suelos porque tendríamos que estar en otros videos, pero este tipo de suelo está de entre 10 y 12 toneladas por metro cuadrado, solo este tipo de suelo, que es un tipo de arena un poco más densa, ¿no? Un poco más consolidada. Muy bien. Entonces, tengo que verificar mi profundidad de cimentación también. ¿Cómo verifico mi profundidad de cimentación? Primero que nada tengo que estar en un suelo que no sea relleno. Este suelo, evidentemente, si vemos bien, es un suelo que tiene estratos, ¿no? Ligeramente vemos estratos, un color más... Por acá podemos verlo mejor. Vamos a ver por acá. Aquí se puede observar, por ejemplo, algunos estratos del suelo. Aquí veo un estrato de un color, sigo descendiendo, veo pequeños perfiles que me dan una idea de que el suelo ha ido cambiando con el tiempo y que esto evidentemente no es un relleno sin controlar, esto es un suelo natural. Por la forma como corto el terreno también es una evidencia de que esto es un suelo natural. Quiere decir que yo llego a una profundidad tal que tengo que tener la certeza de que este suelo es un suelo que yo puedo estimar la resistencia y también que es un suelo natural, o sea, no tiene nada de relleno. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo excavo y veo relleno? Tengo que seguir excavando, por lo menos unos 30 o 40 centímetros más por debajo del relleno para yo ver ese suelo y decir, oye, este suelo verdaderamente es natural. Entonces, esta profundidad es la profundidad donde yo pondré mi solado, posterior a ello pondré mi zapata. El solado solamente sirve para que tenga una resistencia la base y pueda soportar todo mi armado de fierro. Algunas personas dicen, el solado pues es estructural, no es estructural para nada. El solado simplemente es una superficie rígida para que yo pueda colocar con precisión mi armado de acero de mis columnas y de mis zapatas, ¿no? En este caso eso es lo más importante. Muy bien, yo llego al terreno estable, ya le digo, y si tengo un relleno tengo que seguir excavando. ¿Y qué pasa, ingeniero, si es que este es mi nivel de profundidad de mis zapatas y mi terreno estable recién está por acá, unos 50, 70 centímetros? La diferencia se tendría que llenar con un concreto, entre comillas, pobre, un concreto de menos resistencia de la que yo necesito para una zapata. A eso se le llama una falsa zapata, ¿no? Se rellena con concreto. No les recomiendo rellenar con suelo, ya puede ser hormigón, afirmado, no les recomiendo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no han habido buenas experiencias con eso. A menos que sea todo un relleno de toda el área y la cimentación se haga conforme una platea de cimentación, por ejemplo. Eso sí sería mejor. Pero si voy a rellenar con suelo en un pequeño espacio, nunca voy a asegurar perfectamente la compactación. Menos pues, acá todavía la zapata es grande. Si tuviera una zapata solo de 1,20 por 1,20, por ejemplo, nunca voy a asegurar un grado de compactación bueno, como para poder poner ahí encima mis zapatas. Entonces, tiene que ser un suelo natural. En este caso ya tenemos el suelo natural. En este caso también,
El volumen de la zapata es de 85 Sí, centímetros, ¿verdad? 85 centímetros. 85 centímetros. El solado también me sirve para alinear ligeramente las irregularidades de los cortes del terreno también. ¿Sí? No solamente me sirve para darle soporte a mi estructura metálica, sino también con ese solado yo alineo perfectamente las pequeñas irregularidades en el terreno. Entonces, después de la excavación viene el solado, viene el armado de la parrilla, viene el armado de la columna, viene el vaciado y en este caso vamos a utilizar unas vigas que son vigas de conexión, que están por encima de las zapatas. Pero bueno, ya quedamos en esta parte, hemos alineado el perímetro, hemos visto los ejes y ahora vamos a revisar nuestro armado de acero, ¿no? Vamos a revisar primero tu armado de acero de parrillas. Ya, está por acá. Vamos a ver el armado de acero en parrillas. Muy bien, acá tenemos el armado de acero en parrillas. En este caso, Ángel, estás trabajándolo afuera. ¿Por qué no Claro. trabajaste adentro? Porque primero tengo que encofrarlo, vaciar el solado y después pasar, ¿no? El fierro de las parrillas. Este fierro de parrillas, ¿cuánto tiempo lo tienes habilitando acá? Recién hoy día, Ya, muy bien. ¿Y cuándo ya va a ir al hueco? mañana. Mañana ya está. Entonces Sí, hoy mañana día está. terminas con los solados. Claro, hoy día termino los solados. Ya. ¿El solado lo van a fabricar acá o lo van a Claro, traer no, lo premezclado? vamos a hacer acá. Ya, muy bien. Acá hay un par de cosas que hay que compartir. Vengan más acá. En este caso nosotros tenemos una parrilla cada 10 centímetros, ¿verdad, Ángel? Sí, a cada 10. Muy bien. Esa parrilla de cada 10 centímetros, en teoría, debería ser siempre al eje. ¿Sí? 10 centímetros al eje, 10 centímetros al eje. Una buena pregunta es, ingeniero, ¿puedo utilizar fierro de medio o fierro de 5 octavos? La elección del diámetro no debe variar con la densidad de fierro que yo debo tener por metro lineal de esta zapata. Entonces, yo puedo utilizar fierro de media o fierro de 5 octavos. Dependiendo de mi plano, yo podría tener la misma equivalencia. Sin embargo, siempre es mejor empezar respetando el proyecto. Lo que pasa es que a veces ya tenemos fierro en obra y debemos utilizarlo. Entonces, podríamos hacer esos cambios si es posible. Pero de preferencia siempre nosotros debemos priorizar pedir los materiales que aparecen en nuestros planos. Entonces, eso sería un caso. Lo otro sería los ganchos que a veces aparecen, ¿no? Claro, Que hay unos aparecen en algunos ganchos. planos, en algunos videos de YouTube, en Ah, algunos... eso, ingeniero, ¿tiene alguna función estructural ese ganchos que aparecen en las parrillas? Justamente, esa es una buena pregunta, Ángel. No tiene ninguna función estructural el gancho. Lo que pasa es que la columna se asienta así como yo, miren, aquí estoy, yo soy la columna, ¿sí? Los mayores esfuerzos que voy a tener al desplazarme hacia un lado o hacia el otro lado se van a dar en un perímetro, que aproximadamente es la distancia del peralte de la zapata, ¿no? La distancia del peralte de la zapata, una proporción de esa distancia, ese anillo, ese perímetro es donde ocurren la mayor cantidad de esfuerzos. Entonces la cantidad de acero mayor está mientras más cerca a la zapata. Mientras más alejado a la zapata, en teoría necesitaría menos acero. Pero ¿de qué manera vamos a empezar con un grosor acá y terminar pues delgadito acá? Claro. Es inconsistente. Y tampoco no vamos a estar traslapando un fierro más delgado. Por eso se utiliza un solo fierro, un solo tipo de fierro en diferentes sentidos, ¿no? Siempre de forma perpendicular. En general, lo ideal sería trabajar nuestros fierros de forma perpendicular para que el aporte del fierro siempre sea algo equivalente, ¿no? Sea más eficiente. Algunas zapatas también ligeramente tienen alguna desviación, entonces ya no aportarían al 100% esa área de acero, o sea, aportarían un porcentaje. Eso lo pueden aprender un poco más a detalle en nuestro curso de maestros de obra, que les invito. Muy bien, entonces ya tenemos la parrilla. En este caso, ¿cuánto descontaste de la parrilla? Si era 220, el diámetro. A cada 7 centímetros y medio a cada lado. Muy bien, 7 centímetros y medio, entonces ahora queda un poco menos, ¿no? Claro. Casi como 205. 205 205 de queda. cada uno. Y la parrilla está a cada 10 centímetros. Esta parrilla, ¿aproximadamente cuánto estará pesando? Unos 150 kilos. Ya. Esto todavía con mucho esfuerzo se lo podría colocar, Claro, ¿verdad? sí se puede, Ya está. somos varios. Esto sí se podría colocar. Pero a ver, acompáñenme, Ángel. Cuéntame sobre tu columna. No, la columna sí está bastante robusta. Y para poder... Cuéntanos de qué se conforma tu columna. Mira, acá lo que se conforma son 4 varillas de 3/4
y 12 varillas de 5 octavos. Y los estribos son de 3 octavos. Con tu wincha, ¿cuánto va a terminar midiendo esta columna? En mi Muéstrale wincha, a nuestros amigos que están siguiendo. Tal vez alguno de ellos va a querer contratarte, Ángel. Va a decir, a ver, vamos a ver cómo es el maestro Ángel en obra. claro, primeramente, mira, lo que en el plano nos indica es de que la columna va a quedar desde el fondo de la zapata hasta el final. Se va a encofrarse casi un promedio de 5,97 m, va a quedar. Entonces, descontando el espesor de la zapata, pero el ingeniero me está recomendando de que se va a encofrarse en una sola etapa. Y entonces se va a encofrarse un promedio de 5,50 m. Entonces, para eso estamos considerando, tenemos nuestros paneles que ahí están, se va a armarse unos paneles y también se va a forrarse, ¿no? Para que quede liso. Este es un encofrado a cara vista, o sea, no necesita tarrajado nada, solamente es solaqueo y quedó. Entonces acá... ¿De cuánto va a terminar tu columna? Mi columna, desde el nivel piso terminado hasta arriba, No, la dimensión, la sección. Ah, la dimensión. Sí, empecemos por la sección. 50 de ancho y de largo es 70. ¿Cuánto has considerado de recubrimiento? Y muéstranos la dimensión del estribo. La columna va a terminar 70, ¿verdad? 70 claro, por 50. 70 ya. por 50. ¿Cuánto deben medir los estribos? Se ha considerado 5 centímetros de recubrimiento. Muy bien. Entonces, el estribo, el más grande estribo tenemos a 60 por 40. Muy tiene bien. 5 centímetros de recubrimiento. Y también hemos considerado el gancho. Aquí podemos ver una plantilla de un estribo, miren. Bueno, en este proyecto manda tres estribos, ¿no? Son 3 estribos. Uno de 40 por 60, uno que es 15 por 60 y la otra que es 40 por 20. Entonces tiene un buen confinamiento esta estructura. Y el del centro también, ¿no? Claro, este es 40 por y este de acá 20. ¿Ese cuánto mide? Esto mide 15 por 60. Tiene la misma, el largo que el estribo grande, ¿no? Que cubre todo esto. Muy bien, ahora sí. Entonces acá tenemos el estribo grande, el estribo intermedio y es el largo que también es intermedio. Listo. De esto se conforma un paquete de estribos. Claro, y cuando nosotros decimos, por ejemplo, en el plano 1 a 5, 10 a 10, el resto a 15, significa 1, todas estas secciones, todos estos estribos claro, harían a 1 a 5, sería 1 a 5 los 3, ¿no? 10 a 10 serían 10 iguales que estos, continúan a cada 10 centímetros, ¿sí? Eso deberíamos tomar en cuenta. Pero lo más importante, vengan por acá. ¿Dónde debe ir mi primer estribo? Según claro, el armado, ¿no? Según el armado, ¿no? Dice el primer estribo a 5. ¿Ya? Pero lo que hemos considerado es el solado. El solado manda 10. No, de acá empezamos, olvídate del solado. Empezamos por el nivel encima del solado. Claro, la zapata manda 80 centímetros, ¿no? 85 centímetros llenado. ¿Ya? Llenado. Entonces, el primer estribo se ha considerado a 5 centímetros de donde, o sea, del final. ¿Dónde se sienta estos fierros longitudinales que están doblados, el gancho? ¿Dónde se sienta? Eso se sienta encima de las parrillas. Ya, ¿y las parrillas cuánto deben estar separadas del fondo? Eso va a estar separado por 7,5 centímetros. Muy bien, entonces acá lo que nos trata de decir nuestro amigo Ángel, deténme un rato, es que acércate más acá, estos fierros están sobre una parrilla, pero la parrilla viene así y después hay otra parrilla aquí. Y esta parrilla debe estar separada 7 centímetros y medio. Claro. Lo cual en total, porque estos son fierros de media, me va a dar 7 centímetros y medio acá, más el espesor de los dos fierros, me da casi como 10 centímetros aquí. 10 a 10,5 centímetros acá. Entonces, los 80 centímetros deberían considerarse desde los 10,5 me parece que claro, 10,5. Ahí más o menos. ¿Dónde llega 80? 85. 85 sí, llega ahí. 85. Acércate ahí, mira. Ahí llega el 85, ¿no? 85 llega hasta acá. Llega hasta acá. Entonces de ahí te manda el primer estribo. Tu primer estribo a 5. A 5 centímetros. Y sí cumple, ¿no?
a 5 Ahí está el centímetros. eje. Y los demás ya vienen 10 a Y 10 y el resto a resto a 15. 10 y el resto a 15 que te Aquí hay mandan. una pregunta que siempre hacen. ¿Y estos estribos que están dentro de la zapata, tienen alguna función estructural? No tienen ninguna función estructural, porque la zapata es un elemento extremadamente más rígido que la columna. Entonces, ese gran volumen prácticamente hace que se consideren estos fierros empotrados. Sin embargo, estos estribos sí sirven para que la columna no se nos Claro, no abra se mueva, no se y abra. para que podamos montarla y que pueda llegar precisamente a su lugar. ¿Son importantes de dejar? Sí, son muy importantes. Sí, son muy importantes para el tema de montado de la estructura sobre donde nosotros tenemos nuestras parrillas. Entonces, hasta acá llegamos con el nivel de vaciado. Hasta acá. Entonces viene 1 a 5 y 10 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y y 10. 10. Y el resto Y a el resto a 15. 15. Resto a 15 Y el también. resto a 15. Eso sería con respecto a esta columna. ¿Qué es lo mínimo que yo debería revisar en esta columna? Que tenga los ganchos, por lo menos la medida mínima, estos ganchos que vemos por acá, ¿sí? De alguna manera una buena práctica es intercalados, ¿no? Acá tengo un gancho en este lado, por aquí lo tengo en este, por aquí lo tengo abajo, acá también lo tengo por acá, entonces están intercalados, los ganchos no llegan en una sola dirección, en un solo, se puede decir en una sola línea, ¿no? Ahora Ángel, ¿cuánto pesa cada una de estas columnas? Uy, un aproximado de 250 kilos. Me parece que es un poco más incluso. Claro. Estas columnas están pesando aproximadamente unos 500 kilos. Estas columnas de acá. Entonces, levantarlas No, con personas personas, sería muy no. difícil. Acá hay dos opciones. La primera opción es que esta columna se arme en su mismo lugar. Pero si yo la armo en el mismo lugar, yo debo haber tenido listo Claro, todo eso. listo. Todos los... Y tengo que estar amarrado a hacer mi solado, a hacer mi encofrado, poner mi parrilla y montar ahí mi columna. Y debo estar moviendo la cuadrilla de un lado al otro, al otro, al otro, con los andamios y todo lo que tenga que hacer. Segunda alternativa, que es la más productiva. Armo mis columnas afuera, en su lugar donde las voy a dejar. Vengo con una grúa, lo levanto y lo pongo en su lugar. Claro, La grúa 500 kilos no es nada para una grúa. 500 kilos no es nada. Sí, eso es lo que se va a hacer acá en este proyecto. Exactamente. Con eso. De esa manera ustedes, maestros constructores, pues van a ahorrar muchísimo tiempo y sobre todo es un trabajo con más seguridad. Porque esta de acá se levanta, se verifica que todo el espacio esté libre, se ponen unas sogas, unos cables para poder levantarla y se coloca en su lugar y en su lugar simplemente se mueve un operario, dos operarios están ahí y la dejan en su lugar. Esas columnas incluso cuando están armadas son bastante rígidas, pero de todas maneras se aseguran con algunos vientos para que no pierdan estabilidad, ¿no? Para que no pierdan estabilidad. O ya en esa etapa se tendrá que verificar eso. Pero sí, estas se van a montar con una grúa. Ahora, nosotros vemos, por ejemplo, acá también los alambres de amarre, ¿no? A veces los alambres de amarre pensamos de que, o sea, ¿qué es lo que deberíamos entender del alambre de amarre? Solamente es una estructura temporal, diría yo, que lo único que me va a permitir es que la estructura no pierda ningún desplazamiento, o sea, no pierda su forma. Este estribo que yo dije que va a colocarse acá, gracias al alambre se mantiene. No tiene ninguna función estructural el alambre, por si acaso. O sea, en teoría nosotros no podríamos tener alambre si la columna debería cumplir su función tan igual como se diseñó, pero se utiliza para poder tener una estructura sólida y que no se muevan los elementos que lo componen, ¿no? Una opción, por ejemplo, en zonas de alta salinidad, cerca del mar, es utilizar alambre galvanizado, porque muchas de las estructuras que al día de hoy se oxidan empiezan por los alambres. En este caso hay ligera cantidad de óxido, pero es muy poco realmente, es muy poco. Entonces, ya les vamos a compartir a ustedes pronto el proceso constructivo de llenado, de encofrado, de todo lo que nos vienen adelante, ¿no? En este proceso constructivo. Entonces, quédense atentos siempre al canal. Hasta ahora, por lo menos hemos revisado lo más básico que ustedes también deberían entender si están haciendo un proyecto muy similar a esto. Si desean cualquier tipo de asesoramiento, pueden hacerlo a través de los números que están en la descripción del video. Si desean que se les revise su proyecto, si nos invitan para poder realizarles un proyecto también, de todas maneras siempre están bienvenidos a trabajar con nosotros. Y también a nuestros queridos maestros de obra que deseen inscribirse en el curso de maestros de obra, acá está nuestro amigo Ángel.
Él es el maestro Ángel Soto, también forma parte del grupo de maestros de obra. Y nosotros tenemos una pequeña bolsa de trabajo para ustedes, así que no solamente es estudiar, sino también aplicar lo que uno enseña. Muy bien, ¿algunas palabras a tus compañeros maestros que se animen a estudiar en el curso, Ángel? Bueno, mira, inicialmente a veces es un poco complicado, ¿no? Pero hagan ese esfuerzo y vale la pena, ¿no? Van a hacer un buen trabajo, eh, no sé, van a tener un buen trabajo y básicamente van a tener pues una buena experiencia con el ingeniero, ¿no? Y les va a asesorar muy bien, les va a dar, o sea, si ustedes lo hacen un buen trabajo, les va a recomendar buenos trabajos. Entonces les invito a que ustedes también se inscriban, que se especialicen, porque la construcción es amplio, ¿no? Uno nunca deja aprender de esas Exactamente. cosas. Sobre todo que ya en obra practicamos más, ¿sí o no, Ángel? Claro, y acá en obra ya Esa es la aprendes muchas experiencia que cosas. muchas veces, porque las clases son online, no las tenemos, pero cuando se hagan cargo de un proyecto, olvídense, siempre vamos a estar de la mano con Global Invent para que ustedes puedan aprender mejor. Muy bien, maestros, entonces nos despedimos. Como siempre digo, si quieren vivir en el futuro, ya no construyan como en el pasado. Nos vemos en un próximo video y bienvenidos a trabajar con nosotros con Global Invent. Cuídense, nos vemos.